aquí lo tiene, victoria legal y tremenda victoria. Le digo esto porque en medio de una intensa campaña y a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, logra una muy importante victoria legal. Y es que se dio a conocer que la sentencia de condena criminal por pago de dinero a una actriz porno que fue pospuesta ahora para después de las elecciones, la sentencia. Eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque quieren arrastrar el wiri-wiri, el escándalo, hasta las elecciones presidenciales, para que arrastre todo el rumor y todo el chisme. Y después de las elecciones, si gana o pierde, bueno, entonces te sentenciamos. Pero como decía, creo que Voltaire, calumnia, que algo queda. Se la dejo de tarea. Luis Alejandro nos cuenta más en el siguiente reportaje. This is the weaponization of justice. El expresidente Donald Trump vuelve a usar sus casos judiciales como una estrategia política en medio de la intensa campaña presidencial. Y es que hoy logró una significativa victoria, que no fuera sentenciado como estaba previsto el 18 de septiembre y que pospusieran esa decisión hasta después de las elecciones presidenciales. Así lo determinó el juez Juan Merchan, quien atendiendo la petición del equipo legal del exmandatario para que la condena por el juicio criminal, en el que fue hallado culpable de 34 acusaciones, sea ahora el 26 de noviembre, 21 días después de las elecciones presidenciales. Para que la gente no diga, pues juez Manchol lo sentenció, la gente lo considera un convicto, como por ley, y entonces ese día interpretado como una interferencia con las elecciones, ¿no? El expresidente Trump sigue ganando tiempo, aunque fue condenado en el juicio relacionado con el pago a la actriz de cine de adultos Stormy Daniels, podrá llegar a la elección del 5 de noviembre sin el peso de una condena. Y por eso muchos se preguntan sobre el impacto político de esta decisión. Claro, qué impacto pueda tener entre los indecisos depende de cómo se politice esa realidad. Y eso le compete ya entonces a la campaña de la vicepresidenta Harris o del Partido Demócrata en general, si quieren levantar esas acusaciones. Ridiculous case. Remember, it never happened. El aspirante republicano insistió hoy en que ha sido víctima de juicios ridículos sin evidencias y con motivaciones políticas. Esto luego de presentarse esta mañana ante una corte federal por una apelación de otro caso, el del juicio civil por difamación contra la publicista Jean Carroll y por el cual debería pagar $89 millones. Y ahora vamos para México, lindo y querido. Y fíjese que le cuento que en la capital de Chiapas, un sacerdote hizo público su enojo durante una misa. Esto ante la violencia que se está registrando en ese estado. Y es que en los últimos meses, dicha entidad se ha convertido en un campo de batalla. Así Silvia Pérez nos tiene el resto de la historia. Los siglos de los siglos. La bendición a los gobiernos federal y estatal fue la única herramienta que el sacerdote encontró para mostrar la impotencia que le causa la violencia que asegura ha convertido a Chiapas en un infierno. Si no pueden gobernar, pues que digan, pero que por lo menos acepten que no pudieron. Pues vamos a pedir por ellos, por lo menos que salgan con un poco más de dignidad. Como parte de su homilía, el padre criticó el actuar del presidente de México y del gobernador chiapaneco. Y es que más que un asunto político, indica el titular de la arquidiócesis de Tuxtla, les preocupa el impune actuar de los cárteles. No es una voz bravucona, no queremos provocar a nadie, sencillamente queremos decir lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos palpando. La gente nos dice, tenemos miedo, nos sentimos solos. Las imágenes como estas, donde los pobladores de Chicomucelo huyen de un ataque con drones, se han hecho cada vez más frecuentes, denuncian los pobladores. Al igual que los enfrentamientos y los cientos de desplazados, quienes desde el lugar donde se refugian también rezan porque les permitan volver a sus hogares. Y así eso no va a parar. Va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Y por qué? ¿Por qué razón no va a parar esto? Porque los gobiernos no pueden controlarlo. Y lo mismo ocurre en otras partes de la República. Esta no es la primera vez que representantes de esta religión protestan por la violencia. Incluso hace poco presentaron un plan para devolver la paz al país y reconocieron que han dialogado con criminales.
Pero nada ha cambiado, así que desde los atrios siguen pidiendo la intercesión divina. Padre nuestro. En México, Jacibe Pérez, Telemundo.